¿Cómo están, señoritas? Nicole, Carolina, Charik, Fernanda, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Yo creo que todavía no se han conectado, ahí están como ingresando. Hola, Nicole, buenos días. Buen día, profe. Esperemos que se conecte Charik y Fernanda. Hola, Charik, buenos días. Hola, profe, buenos días. Está haciendo mucho frío, ¿no? Mucho frío. Bueno, Fernanda aún todavía está ingresando. Y lo mismo Ashley. ¿Qué pasaría con Brian ayer, Nicole? ¿Tú sabes? No, profe, no sé, pero él entró esta mañana, entonces yo creo que ahorita ya no demoran en entrar. Seguramente. Buenos días, Ashley. Tu cámara, por favor. Al parecer Fernanda no ha podido ingresar, debe tener algún problema con la conexión. Señorita Ashley, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. No olviden, gracias Carolina por compartir la película ayer, la de Loca por el Trabajo. Creo que ahí está, ya la pueden ver para que la vean y podamos hacer ese ensayo. Recuerden, por favor, de que el ensayo no es contar la película, ¿no? Fernanda, buenos días. Colocas tu cámara, por favor. Entonces, eso es para el viernes. Recuérdenlo, por favor. Y lo otro es lo que teníamos en cuanto a la inteligencia emocional, esa prueba que ustedes se aplicaron online, se autoaplicaron. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Buen día, profe, bien, gracias, sí, señor. Me alegro mucho. Gonzalo, buenos días. Ya sabes, Gonzalo, que por favor active la cámara. ¿Qué más, hombre? ¿Bien o no, Gonzalo? Bien, sí, señor, ¿cómo está? Bien, hombre. Tratemos de mantenerla así como activa la cámara todo el tiempo. Bueno, en días pasados hablábamos nosotros de el tema de la inteligencia emocional y hablábamos de la capacidad que tenemos nosotros de autoconocernos, de autorregularnos, de tener empatía, de poder ayudar a otras personas, ayudarnos inclusive también a nosotros mismos, que es lo más importante. Entonces, nuestro tema de hoy pues tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos todos los días, ¿no? Es comprensible que nosotros tengamos en algunos momentos de nuestra vida momentos difíciles que uno no quisiera volver a vivir, ¿no? Momentos de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucho miedo. Bueno, son momentos que de alguna u otra manera hemos vivido, ¿no? Bueno, hasta de pronto ustedes no lo han vivido así tan marcadamente porque pues ustedes son supremamente jóvenes, ¿no? Entonces podría que esas adversidades no le hayan alcanzado todavía en su existencia. Podría ser, ¿no? De pronto sí, de pronto no. ¿Sí? Pero la idea de eso, de nuestra charla de hoy, pues tiene que ver con eso.
¿sí? Vamos a hablar de ese tema de la resiliencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese tema? De la resiliencia. Fernanda, ¿has escuchado hablar de la resiliencia? ¿Y qué es para ti? ¿Qué es? ¿Qué has escuchado con respecto a la resiliencia? Que es la capacidad de adaptarse a las situaciones. Y digamos, yo estoy pasando por una situación muy adversa, ¿no? Entonces, tener la capacidad de adaptarme sin necesidad de caer tan profundo en esa situación tan adversa. Muchas veces hay gente que, pues uno no dice que uno no, digamos, no se caiga, ¿no? O no sienta tristeza, pero es también la capacidad de poder de sobrepasar esas situaciones también. Sí, correcto. Sí, en cierta manera tiene que ver con eso que tú estás planteando, ¿no? La capacidad de superar, de sobrellevar una situación, ¿no? Y eso hace parte pues, de nuestra inteligencia emocional, que era lo que hablábamos nosotros eh, en otro momento, ¿sí? Y esa resiliencia, como tú lo decías, Fernanda, tiene, o la idea es que tengamos nosotros como seres humanos la posibilidad de afrontar. ¿Cuántas veces las personas de pronto no han tenido que surgir de situaciones supremamente difíciles? La pérdida de familiares, con toda esta cuestión de la pandemia, la pérdida de la casa, del trabajo, la gente que ha tenido que cerrar sus negocios por lo de la pandemia y se endeudaron y no jamás pudieron o no tuvieron la oportunidad de abrir su negocio, pero sí se endeudaron porque pues no había clientes. Entonces, pues lógicamente, eso hace que la gente tenga que afrontar una serie de dificultades, de adversidades, de problemas, y la idea es superarlos al máximo, ¿sí? Y como lo dice allí, pues tratar de transformar esas experiencias negativas en aprendizaje. De hecho, me parece que eso es algo a veces como necesario en la vida, que nosotros no tengamos como una vida, digámoslo así, como lineal, como aburrida, digámoslo de alguna otra manera, terminaríamos con el que o sea, qué aburrida este estilo de vida que yo tengo. No tengo ni emociones, ni fuertes, ni básicas. Entonces tenemos una situación pues como muy harta, como muy aburrida, ¿sí? Ustedes están muy jóvenes. Yo no sé si ustedes eh, vivieron, alcanzaron a vivir, creo que no. Cuando hablaban de DMG, ¿ustedes han escuchado hablar de DMG? Claro que sí, profe. Recuérdame qué es DMG, por favor. DM fue como una pirámide, se conoció en ese momento, fue como en el año 2008, y lo tengo presente porque de hecho mis papás invirtieron ahí, Ajá. y fue como una pirámide en la cual pues había muchos ingresos, uno ingresaba con un abono, no sé, 1 millón de pesos, y a los 6 meses se te triplicaba. Entonces, pues sí, muchas personas cayeron, muchas personas vendieron sus casas, sus terrenos, sus carros para poder invertir y ganar. Exactamente. Esa fue la experiencia de mucha gente que invirtió en lo que hizo o creó David Murcia Guzmán, que eran las iniciales o el DMG eran las iniciales del nombre del creador de esta pirámide, como tú la llamas, en donde la gente pues invertía cierta cantidad de dinero. Si yo llevaba 1 millón de pesos en un tiempo, me devolvían 3 millones de pesos y así sucesivamente. Entonces esto fue lógicamente supremamente llamativo, sin ningún tipo de esfuerzo. La gente entonces, de hecho, una de las cosas que
que hicieron que DMG, digamos, se cayera fue porque los bancos ya no estaban recibiendo dividendos. Los bancos estaban perdiendo porque lo que hacía la gente era sacar plata del banco e invertirla en DMG y luego se la multiplicaban. Entonces, claro, lógicamente los bancos nunca iban a estar de acuerdo con esa estrategia económica porque no tenían que pagar impuestos. Los de DMG simplemente era, usted invierta cierto tipo de dinero y nosotros le devolvemos esa plata. Eso fue un boom, eso fue algo bárbaro, donde la gente cuando inició DMG, la verdad, presentaron o tuvieron muchos beneficios, muchas ganancias. Claro, eso, la gente estaba maravillada cómo se triplicaba el dinero. Entonces, lo que tú cuentas, Carolina, de lo que hacía la gente, ¿no? La gente se ponía a hipotecar la casa para que le dieran 45 millones de pesos para invertirlo en DMG. Entonces, lógicamente, esos 45 millones se le convertían como en 120, 130 millones en 3, 6 meses. Entonces, realmente eso era muy, pero muy llamativo. Pero las cosas así como empezaron a funcionar inicialmente, ya después ya no, ¿sí? Entonces ya la gente empezó a perder la plata que había invertido. Y eran las experiencias fuertes. Y yo traigo a colación a este tema, pues porque mucha gente, de hecho, en el centro médico donde yo trabajo, los pacientes que yo recibía tuvieron ese tipo de experiencia en donde habían invertido mucha plata, habían hecho préstamos de 15 millones, de 40 millones para invertir en DMG y pues esa plata la perdieron cuando pues todo eso lo cerraron. Y con el paso del tiempo la gente se encontraba haciendo, todos los que habían invertido en DMG, se encontraban con otras personas haciendo filas para que les devolvieran su plata. Y lo único que les devolvían era como hornos microondas, como tostadoras, como cafeteras, bueno, una gran cantidad de cosas que realmente no valían la pena. Entonces, claro, reconocieron de que habían perdido mucha plata, de que habían perdido su casa, de que estaban en una situación económica muy fuerte porque pues habían invertido, habían tomado decisiones erróneas. Entonces, cuando hablamos nosotros de afrontar dificultades, de afrontar problemas, de afrontar adversidades, las personas que carecen de esa resiliencia no aprenden de esas cosas, no lo ven de una manera como de aprendizaje, sino lo hacen sino cuestionar, criticar, maldecir, sentirse que son perdóname la expresión, que son unos brutos, que son, bueno, o sea, de resiliencia realmente no tienen mucho, porque realmente lo que están viviendo allí es una serie de respuestas emocionales de frustración, de tristeza, de ira por lo que habían invertido. Y uno se encuentra con personas así y cuando hablamos de que carecen de resiliencia, lo que hacen las personas es estar siempre hablando y quejándose de lo mismo. O sea, siguen quejándose. Entonces, una persona en particular había invertido 15 millones de pesos y los perdió esa plata. Y pues lógicamente maldiciendo, autocriticándose, tratándose mal. Entonces esta persona pues igual como que no superaba esa circunstancia. O sea, no aprendía de eso, ¿no? Sabiendo que había tomado decisiones y que estaba viviendo cierto tipo de dificultades o de problemas, pues simplemente lo que estaba haciendo era quejándose y cada vez que se reunía con la gente era sacar a colación ese tema y mostrando su desgracia, mostrando su sufrimiento
como que esta persona no servía para nada. Bueno, estaba en unos estados depresivos muy fuertes. Entonces, ahí vemos esa carencia, esa ausencia de esa resiliencia que tiene ese tipo de personas. Si analizamos de pronto, bajo esas mismas circunstancias de DMG, y lo menciono porque también conozco un señor que invirtió mucho más de lo que invirtió el primer personaje que les cuento. Este señor invirtió como 60 millones de pesos, mucho más que la anterior persona que había invertido 14 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, 60 millones de pesos pues ya tienen mucho más peso. Y esta persona también los perdió. Era la época en donde DMG ya no estaba funcionando, ya no estaba entregando dividendos ni nada por el estilo. Entonces, esta persona perdió los 60 millones de pesos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues esta persona de 60 millones de pesos reconoció su error, aprendió de eso, aprendió de esa circunstancia tan adversa, pero dijo, yo no me puedo quedar acá quieto, dejando que el agua me llegue hasta el cuello y me ahogue, y yo tengo que pensar en el bienestar personal y en el bienestar de los míos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer esta persona? Comenzar de ceros, empezar a trabajar nuevamente, a hacer cosas para poder obtener dinero. O sea, mientras una persona se quedó quejándose, se quedó sufriendo, se quedó como echándose la soga al cuello, la otra persona que había perdido más plata, lo que hizo fue reestructurar todo lo que había hecho negativamente y empezar a surgir nuevamente. Entonces esta persona pues demostró que no se podía quedar en ese pasado, que no se podía quedar sin haber aprendido de lo que había hecho. Aquí vemos entonces esa persona resiliente, esa persona que realmente sí logró superar eso, que no se quedó quejándose, sino por el contrario, empezó a mirar estrategias de afrontamiento, estrategias de solución de problemas. Por eso yo les decía, y cuando iniciábamos el tema, les decía de que no es de que nosotros no tengamos problemas, todos tenemos problemas, unos problemas más o menos, unos problemas mucho más severos, unos pequeños problemas, pero pues dependiendo como yo asuma el momento o la interpretación, yo puedo hacer de un problema pequeño, lo puedo magnificar, lo puedo agrandar y eso pues lógicamente me va a afectar de una manera muy, muy grande. Entonces, es cierto de que nosotros tenemos que vivenciar como esa experiencia negativa que tuvimos. Claro, listo, la reconozco, pero yo ¿qué aprendo de esa experiencia? ¿Qué fue lo que yo hice de una manera incorrecta? ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la resiliencia, digamos, es como dar un giro, rebotar y salir adelante. La resiliencia tiene que ver con eso, como salir adelante, tener todo ese potencial y toda esa capacidad para eso. Pero miren que aquí hay algo que uno debe tener en cuenta y es, digamos, si nosotros somos la cabeza de la familia, si yo soy una persona pesimista, si yo soy una persona temerosa, si soy una persona que no arriesga, que no se atreve, pues en cierta manera yo estoy siendo un modelo de comportamiento para los míos, para mis hijos, para mis hermanos menores. ¿Por qué? Porque les estoy vendiendo la idea de que nosotros no podemos surgir. Seguramente no lo vamos a lograr. Entonces esa situación nos lleva a sufrir de una manera fuerte, porque es lo que yo estoy viviendo, es lo que yo estoy representando de alguna u otra manera. Entonces, ahí vemos nosotros esa parte de la resiliencia. Ok.
¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de la resiliencia? Yo les comentaba ahorita yo tengo que primero conocerme a mí mismo, tener esa confianza en lo que yo soy capaz de hacer, ¿sí? Yo tengo que mirar cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades para poder trabajar sobre ellas. En ese sentido, yo, para poder ser resiliente, yo tengo que modificar muchas cosas en mi vida. Tengo que conocerme de una manera inicial para poder identificar mis fortalezas y mis debilidades. Una vez yo lo logro, entonces yo puedo determinar, bueno, todas estas situaciones que yo he vivido que han sido fuertes, yo tengo que, pues, como analizarla, vivenciarla, identificarla para saber qué fue lo que pasó. O sea, centrémonos un poco en lo que yo viví. ¿Hace cuánto lo viví? ¿Quién estaba inmerso en esa problemática? ¿Por qué se presentó esa problemática? ¿Yo fui el que la causé o la causó otra persona? Entonces, yo tengo que identificar situaciones que me hayan llevado a perder un poco como la motivación, a perder un poco como el autoconcepto, la autoestima. Pero también tengo que mirar de qué manera yo lo solucioné, de qué manera yo logré salir adelante, de qué manera yo logré superar todas esas dificultades, ¿sí? Y en la medida que yo lo he logrado, pues así como yo analizo la situación, pues yo también tengo que retroalimentarme, es decir, tener una retroalimentación interna, una autorretroalimentación, que es lo que hace referencia a reconocer cómo lo logré, cómo superé yo esa circunstancia y que yo he sido constante en eso. O sea, antes yo me tiraba al piso y me quedaba ahí quejándome y no reaccionaba. Entonces, no, yo tuve que parar y decir, bueno, si yo no cambio esto, si yo no vivencio esto de una manera diferente, pues entonces me voy a quedar como con el ejemplo que yo les di inicialmente de este personaje que se quejaba y que se quejaba y que se quejaba, y en vez de encontrar la solución, en vez de buscar ayuda, en vez de mirar cuál es la fortaleza que él tiene. Entonces tenemos que ser constantes en ese sentido. Para poder reconocer nosotros, si tenemos nosotros las herramientas para combatir cualquier tipo de adversidad, tenemos que hacer lo siguiente. Permítanme, yo dejo acá de compartir. Y les quiero hacer 3 preguntas a ustedes. La primera tiene que ver con ese apoyo externo que yo puedo tener en mi vida, ¿sí? Y aquí nos basamos en algo inicial. La frase yo tengo es ese análisis que yo debo tener de lo que tengo alrededor mío. ¿Yo qué tengo? Al lado mío, ¿qué tengo? Entonces, sería muy importante que ustedes, señoritas y caballeros, Brian, Lisette, Natalia, Mafe, por favor, sus cámaras. Yo tengo que determinar lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo tengo personas en quien confío. Fíjense que lo primero que yo dije fue yo tengo, la frase de yo tengo, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar si tengo cercano a mi gente que, pues, que realmente yo puedo confiar, ¿sí? Entonces lo importante es reconocer a quién o qué personas yo puedo confiar y que, pues, lógicamente me quieren, ¿no? Que me aprecian. Entonces
yo debería analizar eso. Segundo aspecto, ¿sí? Yo tengo personas que me demuestren cómo actuar correctamente. A veces caemos en el error de que las personas que me envían o me invitan por malos caminos son como los mejores, ¿sí? Los mejores amigos, ¿sí? Los que me dicen que haga cosas inadecuadas porque estoy pasando por encima de otras personas. Entonces, yo tengo que preguntarme eso. Yo tengo personas que me muestran cómo actuar correctamente. Tercer aspecto. Yo tengo personas que me ayudan a ser autónomo, y esto tiene que ver con si la gente que está a mi alrededor siempre está haciendo las cosas por mí, siempre está tomando las decisiones por mí. Entonces, aquí lo más importante es la gente que me rodea, de verdad me quiere y me apoya porque me deja ser autónomo, porque me deja tomar decisiones, porque me deja que me empodere de las cosas, que aprenda de mis propios errores, pero pues me están dejando ser autónomo. Entonces, ese sería como ese tercer aspecto en esa parte del apoyo externo, y que la frase es el yo tengo, ¿sí? Yo tengo personas que me colocan límites o no, o me dejan hacer absolutamente todo lo que yo quiero. ¿Será que sí tengo personas que me colocan límites, que me colocan normas, ¿sí? Que me dicen que, en cierta manera, me dicen qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, ahí vemos nosotros esas personas que me ponen límites. Yo tengo personas a las cuales yo puedo imitar, es decir, son modelos de comportamiento para imitar, y no es imitar lo malo. La verdad no es imitar lo malo, sino imitar a las personas que son funcionales, que me enseñan algo, ¿sí? Mis padres, mis hermanos mayores, mis tíos, mis amigos, pero realmente gente que sea pues correcta, que actúe de una manera correcta, honesta, justa, leal. Entonces, ¿será que yo tengo a esas personas en las cuales yo puedo imitar? Porque son mis modelos de comportamiento, ¿sí? Yo tengo personas que están fuera de mi ambiente familiar que también me ayudan con todo esto anterior, porque pues solamente no es tener en cuenta el contexto familiar, sino el contexto social también. Entonces yo tengo personas fuera de mi entorno familiar que me ayudan. Yo tengo personas que me ayudan cuando estoy en problemas. ¿Será que yo tengo personas que me ayudan cuando estoy en problemas? Porque uno tiene que reconocer de que uno siempre, no todo lo puede solucionar, que uno puede solucionar las cosas a veces con la ayuda de otras personas. O sea, hay que entender de que para ser resiliente uno tiene que reconocer de que hasta cierto punto... Wilton vino esta mañana. Entonces. Después de que me fui. Sí, tal vez fue él. Ya. Natalia, el micrófono, gracias. Es como uno se entera de muchas cosas privadas de la casa. Bien, entonces, si yo hablo de que estas personas realmente me ayudan cuando ven que me estoy metiendo en problemas, que cuando estoy pues como afectado emocionalmente, entonces cuento con esas personas. Es decir, yo tengo una familia y un entorno social. Miren entonces cómo la primera parte de estas herramientas para entender si yo soy resiliente o no es el yo tengo. El segundo aspecto de esto tiene que ver con el yo soy o yo estoy, que tiene que ver con ese conocimiento interno que tengo de mí mismo, ese conocimiento
de mi fuerza interior. ¿Y cuáles serían aquí lo que yo tengo que evaluar? Cuando yo digo, yo soy una persona que agrada a la mayoría de las personas. Miren que yo no estoy diciendo, yo tengo que agradarle a todo el mundo, porque pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero lo justo es decir, o decirse a uno mismo, que yo soy una persona que le agrado a la mayoría de las personas, ¿sí? A la mayoría de la gente. Pero no me preocupo si no le agrado a todo el mundo, ¿sí? Si yo estoy en la universidad y estoy en el salón, pues le agradaré a algunas personas, no a todo el mundo, porque eso es como una condición natural de cada uno de nosotros. Algunas personas nos caerán mejor que otras, ¿sí? Pero no por eso, entonces, si yo no les caigo bien a 3 personas, entonces no por eso yo me voy a derrumbar. No por eso yo voy a decir de que soy una persona totalmente despreciable. Acuérdense cuando hablábamos nosotros de la inteligencia emocional, del autoconcepto, de la percepción que yo tengo de mí mismo, del autoconocimiento, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser consciente de que yo no es que deba caerle bien al 100% de la gente. Algunas personas, y eso está bien, ¿sí? Para algunas personas seré agradable, para otras no. Yo estoy generalmente, acuérdense que esto tiene que ver con la fuerza interior del yo soy y el yo estoy, ¿no? Yo estoy generalmente tranquilo, yo estoy generalmente bien predispuesto a hacer las cosas. O sea, como que mi actitud siempre es motivacional. Mi actitud siempre es como de buen ánimo, ¿sí? Por lo menos poder escuchar y estar atentos a ver de qué manera puedo yo hacer las cosas. Por eso se dice que yo estoy generalmente tranquilo, porque no dejo que las cosas me incomoden. Yo soy alguien que se propone y planea un poco su futuro. Y eso es muy importante. Esta parte es supremamente importante porque no es solamente vivir al día, no es solamente hacer las cosas de una manera como que a ver qué resulta. No, lo importante es que yo tenga un proyecto de vida, que yo tenga una meta que seguir. Hoy, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi finalidad del día de hoy? ¿Cómo quiero yo llegar a la noche habiendo logrado ciertas metas? Entonces, yo soy alguien que se propone alcanzar sus metas. Yo soy alguien que se propone planear un buen futuro. Con eso estoy ayudándome a tener una muy buena resiliencia, porque me estoy colocando metas alcanzables. ¿Sí? Yo soy una persona que me respeto a mí mismo y, pues, lógicamente, respeto a los demás. ¿Sí? Uno tiene que entender de que uno puede encontrar personas que son bastante agresivas, groseras, patanes, hostiles, pero no por eso yo voy a dejarme influenciar de ellos. Entonces yo reconozco que yo soy una persona que me respeto a mí mismo y que, pues, lógicamente respeto a las demás personas. ¿Sí? Teniendo como en cuenta lo de la inteligencia emocional, dice lo siguiente: yo soy alguien que siente empatía por los demás. Es decir, me preocupo por los demás. O sea, en este mundo uno no vive de una manera aislada. Uno no puede vivir de una manera aislada. Uno siempre tiene una función social y una de ellas es ayudar a las demás personas. No es que tenga que hacerlo siempre, pero por lo general, en la medida que yo lo pueda hacer,
esa conducta de empatía, de ayudar a los demás, pues es algo muy importante. Entonces yo soy alguien que siente empatía por los demás, que me preocupo por los demás. ¿Sí? Laura, Ashley, Natalia, Mafe, Brian, su cámara, por favor. Profe, yo no puedo prender cámara porque es que estoy en la calle, estoy de salida y de todo, entonces no puedo prender cámara. Ok. ¿Y las demás personas? Ahora Brian, ayer no estuvo en clase, ¿no? No, profe, no puedo asistir. Ok. Bueno, entonces, íbamos en eso, ¿no? Que pues que siento la empatía para querer ayudar a los demás. ¿Sí? Yo soy una persona que acepta mis responsabilidades y mis consecuencias. Yo sé de que mis conductas generan cierto tipo de consecuencias. ¿Sí? Yo acepto de que por no haber revisado el fogón de la estufa, el recibo del gas llegó carísimo. ¿Sí? Entonces, yo acepto mis responsabilidades y acepto mis consecuencias. En ese caso, la consecuencia es que yo tengo que pagar el servicio del gas que llegó por pues, una cantidad de dinero muy grande. ¿Ven? O por otras cosas, ¿no? Yo acepto que le hice daño a alguien, entonces asumo las consecuencias. O sea, uno tiene que en esta resiliencia reconocer de que uno a veces comete errores y que con esos errores uno afecta a otras personas. Entonces la idea es, cuando yo reconozco que me equivoqué, yo acepto mi responsabilidad y acepto mis consecuencias. ¿Sí? No es de que yo le eche la culpa a los demás. Eso es lo que normalmente sucede. Que para salvar yo mi pellejo simplemente cierro la boca y hago de cuenta que eso no pasó conmigo, que yo no fui el que generó eso. Y estoy permitiendo que otra persona se hunda por mí, que otra persona pague los platos rotos que realmente yo fui el culpable. Pues uno tiene que ser supremamente justo y reconocer de que fallé y lo asumo. Y asumo las consecuencias. ¿Sí? Pero las asumo no para volver a caer en lo mismo, sino que las asumo para poder cambiar más adelante nuevamente. O sea, ¿por qué me pasó eso? Pues porque no preparé, porque no planeé, porque cometí errores, porque decidí mal. Pero eso que yo hice no es para que yo me quede como encerrado y que no hable con absolutamente nadie más, jamás, ¿no? Y tiene que ver con que acepte yo mi compromiso de responsabilidad y lo que haga es, necesito cambiar eso. Yo soy una persona digna de cariño. O sea, pues, así como nosotros no le caemos bien a todo el mundo, estamos seguros de que tenemos buenas relaciones familiares y también buenas relaciones sociales. Entonces, yo también soy digno de cariño, así como lo tienen esa posibilidad otras personas, pero yo soy digno de cariño. O sea, no es que yo sea como el patito feo. Inclusive el patito feo también tiene esa posibilidad de recibir afecto por otras personas. Yo soy capaz de sentirme feliz. ¿Yo tengo esa capacidad para sentirme feliz todo el tiempo? No. Pero por lo menos sí yo tengo que reconocer de que hay momentos en donde yo logro obtener esa felicidad, yo logro tener esa tranquilidad. Y bueno, así como hay momentos de tristeza, yo también tengo derecho a tener momentos de felicidad. ¿Sí? Yo estoy seguro de que las cosas que pueden mejorar y pueden salir mejor más adelante. Y eso hace parte de la resiliencia, reconocer de que todo esto que está sucediendo puede llegar a su final, a su fin,
pero de aquí en adelante todo va a ser pues de éxito, de buenos resultados. ¿Sí? O sea, no pensar de que de aquí en adelante yo voy a estar de frustración en frustración, todo negativo, todo pesimista, no. O sea, esto tiene que llegar a su fin. Y a partir de ahí, yo puedo hacer que las cosas vayan mejor. Entonces, por eso dice que yo estoy seguro de que las cosas pueden salir mejor, de que las cosas pueden mejorar, ¿sí? De que yo puedo lograr buenos resultados. Claro. O sea, y lógicamente eso no cae del cielo. ¿Sí? Las cosas hay que hacerlas también porque uno mismo las consigue. O sea, no esperar de que pase un milagro. Puede que pase mucho tiempo y se convierta en ese milagro. Pero no tengo que quedarme en esa, no tengo que quedarme estático en eso. Entonces, yo estoy seguro de mí mismo, estoy seguro y por eso soy optimista y tengo pues esperanzas, ¿no? Por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Cambiemos un poco ese esquema de pensamiento de ser pesimista, de ser negativo, de que acá yo no voy a lograr nada, que no lo voy a conseguir, de que esto está totalmente, este es el peor vida, la peor vida que yo haya podido tener es esta, yo soy muy de mala, yo soy un bulto de sal, entonces pues ese pesimismo pues no me va a permitir surgir y no voy a tener resiliencia. ¿Sí? Estoy seguro de que estoy rodeado de personas que me aprecian. Y esto también es muy importante. Yo estoy seguro de que en algunos momentos yo soy triste o tengo tristeza. Yo reconozco mis emociones. A veces reconozco que a veces tengo miedo, que a veces tengo vergüenza, que a veces tengo alegría, que a veces tengo tristeza. Y que por eso pues yo necesito pedir ayuda. Y en ese sentido, cuando yo empiezo a pedir ayuda, pues estoy reconociendo de que yo todo no lo puedo solucionar. ¿Sí? Y el tercer aspecto, recuerden que estábamos hablando de los dos primeros, que era el yo tengo, que es un apoyo externo, y el yo soy o el yo estoy, que es como la fuerza interior, de lo que yo reconozco de mí. Y el tercer aspecto es el yo puedo, y que tiene que ver con mis capacidades interpersonales, las capacidades de solucionar problemas, de solucionar conflictos. Entonces ahí estamos hablando del yo puedo. Y esto es algo que nosotros fácilmente podemos tener. Lo que pasa es que nos acostumbramos a una vida tan repetitiva, a una vida tan sin sentido, que se me olvida que yo puedo tener todas esas capacidades, todas esas habilidades, tengo la capacidad de solucionar problemas, pero como vivo en un mundo totalmente oscuro, vivo en un mundo totalmente negativo, pues entonces lógicamente no, se me hace más difícil la vida, o mejor dicho, yo me la hago más difícil. Entonces en este aspecto es como generar, yo puedo generar nuevas ideas y nuevos caminos. Es decir, que yo puedo tomar nuevas alternativas. Yo puedo tomar nuevas decisiones. Acuérdense que estoy hablando del yo puedo, que tiene que ver con mis capacidades para solucionar conflictos. Yo puedo tener nuevas ideas para afrontar un problema de pareja. Yo puedo tener nuevas ideas o nuevos caminos para mirar cómo soluciono mis problemas económicos. ¿Sí? Es generar nuevas estrategias. Por eso se habla de que yo reconozco que tengo buenas ideas y nuevas y buenas ideas. ¿Sí? Yo puedo, si a mí me colocan una tarea o yo mismo me coloco una tarea, yo puedo lograr llegar al final y concluir esa tarea. O sea, no es de que yo la deje a media, ni que no logre realmente realizarla. No, yo sé, yo puedo finalizar una tarea que yo haya propuesto o que la gente me haya propuesto. ¿Sí?
yo puedo encontrar, y esto es muy importante para la vida, o sea, en la vida uno no tiene que estar siempre amargado, ni serio, ni triste. Uno tiene que sacarle jugo, inclusive colocarle como un buen sentido del humor a la vida, ¿sí? De los tropezones, de pronto yo les salgo algo interesante, ¿sí? Algo que me haga reír, algo que me haga sonreír. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de yo puedo encontrar un buen sentido del humor a la vida, ¿sí? Y eso, pues, lógicamente, me alivia las tensiones. Eso, lógicamente, me lleva a lograr las cosas. Muchas veces uno encuentra en el camino personas que son muy tóxicas, personas que son muy difíciles, personas que lo quieren derrumbar a uno, personas que le quieren hacer zancadilla y lo logran, personas que son negativos, personas que son egoístas, que son envidiosos. Uno se encuentra con todo ese poconón de gente. Entonces, lo que yo tengo que pensar es de que en ese sentido, yo no le debo dar tanta importancia a toda esta gente. Por lo general, uno lo que tiene que hacer es evitar a este tipo de personas. Si las puedo ayudar, pues las ayudo. Pero no quiere decir de que yo tenga que hundirme con ellas. Yo les ayudo hasta cierto punto, pero yo también tengo que, ¿se acuerdan de la autonomía? Yo también tengo que dejarle que ellos tomen sus propias decisiones, de que ellos tomen sus propios caminos y solucionen sus problemas. Yo lo oriento, yo le ayudo, yo le sugiero, pero la persona es la que tiene que afrontar esto. Y si no lo hacen, pues lógicamente se van al abismo, ¿sí? Yo tengo que ser consciente de que debo hablar de mis miedos, debo hablar de mis frustraciones, debo hablar de las cosas que me asustan en la vida, ¿sí? Yo puedo buscar la forma de resolver los problemas. ¿Lo puedo hacer yo solo o necesito la ayuda de otras personas? Pero no pierdan esto de vista, de que muchas veces creemos y tenemos la mala concepción o la concepción errónea de que yo le tengo que encontrar soluciones yo solito a todo. Y eso hace que mi camino sea más difícil. Eso hace que mi camino sea más empinado. Pero si yo tengo a mi alrededor personas que me pueden ayudar, pues acudamos a ellas. El pedir ayuda no es demeritarse. El pedir ayuda no quiere decir de que no somos capaces. De hecho, estoy buscando estrategias de solución y una de ellas es buscar ayuda. Entonces yo tengo que, yo puedo buscar la forma de resolver problemas. Y si uno de ellos es buscar ayuda, pues lo hago, ¿sí? Yo busco o yo puedo buscar el momento apropiado para hablar de mis sentimientos, para hablar y expresar mis pensamientos hacia los demás. Y acá esto tiene que ver como cuando yo tengo que hacer el reclamo a alguien, cuando yo estoy molesto con alguien, porque yo, eso no, el que yo sea resiliente no quiere decir de que yo no me enoje, no quiere decir de que yo no me asuste. Si hay alguien que me causó enojo, pues yo tengo que expresarle a esa persona lo que me molestó. Entonces yo puedo reconocer de que tengo derecho a expresar mis emociones, sean buenas o malas, pero yo tengo derecho a expresar tristeza, yo tengo derecho a expresar miedo, yo tengo derecho a expresar frustración, yo tengo derecho a expresar que estoy molesto con X persona y estoy pensando de tal manera y yo tengo derecho a expresarlo. Porque si yo a veces me guardo todo eso y no lo expreso, eso se me convierte en úlcera, eso se me convierte en cáncer, porque yo me estoy guardando muchas cosas. Entonces allí lo importante es reconocer que yo puedo buscar el momento apropiado para hablar de mis sentimientos, de mis pensamientos, ¿sí? Yo puedo equivocarme, yo puedo reconocer de que me equivoco,
pero al reconocerlo tengo que generar estrategias para corregir. Nadie es perfecto, absolutamente nadie es perfecto. Por eso dice el dicho que al mejor panadero se le quema el pan. A los médicos también se le mueren los pacientes, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo crea que no puedo equivocarme, eso es una falacia, eso es un error. La cuestión es de que si yo me equivoco, pues lógicamente debo corregir lo que hice. No es que yo siga teniendo los mismos errores tras los mismos errores y nuevamente los mismos errores. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esos tres aspectos del autoconocimiento cuando hablamos de esa capacidad de ser resilientes para poder afrontar lo que vivimos, para poderlo superar. El yo soy, el yo tengo o yo puedo. Digamos que esos son los tres yo que nos invitan a tener un poco ese concepto de la resiliencia. El yo tengo, el yo soy, el yo estoy y el yo puedo, que tiene que ver con esa parte de la resiliencia. Miremos esto que les quiero compartir ahora a ustedes, por favor. A ver. Espérenme un momentico, por favor. Este video me parece muy bonito. Miremoslo, es cortico, miremoslo a ver qué nos dice. A veces, otros tratan de oprimirlo a uno. Menospreciar sus esperanzas y sueños, su futuro y a uno mismo. Por medio del ridículo y de muchas otras maneras, alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída. Por la razón que sea, los esfuerzos para mejorar, para ser más feliz en la vida, pueden volverse el blanco de ataques. Algunas veces es necesario manejar esto directamente. Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo. Deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera. Que si uno lograra prosperar en el mundo, podría ser una amenaza para ellas. Así pues, de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno. Algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así. Si A logra más éxito, A podría ser una amenaza para mí. Por lo tanto, debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito. Nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo, aun cuando antes no fuera un enemigo. Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades. Algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien a alguien. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esa situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos es florecer y prosperar.
claro, es cierto que esa gente, al ver que la suerte de uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte. Lo que hay que hacer es manejarlo si uno tiene que hacerlo, pero no cejes en florecer y prosperar, pues eso es lo que esa gente quiere que hagas. Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. ¿Qué opinan del video? ¿Me dicen por favor qué opinan del video? Los escucho, muchachos. ¿Quedaron sin palabras? ¿Tanto les impactó que no saben qué decir? Gonzalo, ¿qué tendrías que decir, por ejemplo? Estoy hablando como el resumen que entendí. Pues no, la verdad me pareció muy interesante y sí tiene verdad. Básicamente es como bueno, habrá gente que te quiera hacer el mal, pero pues el hecho es no dejarlos triunfar. Algo así es como decirlo en un resumido todo el video, es como resumirlo en eso, es como habrá gente que te quiere pues lastimar o que no te quiere ver triunfar, pero pues en sí la razón principal es tratar de no dejarlos que logren eso. Es básicamente como un resumen corto que yo fui armando. ¿Qué tendrías que hacer, Gonzalo? Si usted encuentra una persona que lo quiere limitar, que lo quiere bloquear, que lo quiere hacer sentir mal, su merced, ¿qué haría, Gonzalo? Dependiendo del caso, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, yo no me enfocaría tanto como en prestarle atención a lo que intenta, pues, limitarme, sino que por el contrario, seguiría tratando de avanzar cada vez más. Pues, como le digo, dependiendo del caso, es como, pues, dependiendo de lo que intente para detenerme, pero el hecho, pues yo lo que haría casi en todos los casos es tratar de no prestarle demasiada atención ni enfocarme en su trampa, ni caer en su juego, mejor dicho. Ok. ¿Has vivido alguna situación que hayan tratado de hacerte sentir mal, Gonzalo?
de humillarte o algo así por el estilo? Puede que sí, profe, pero la verdad no lo recuerdo. O no sé, no le presté, es que como le digo, no le presté tal vez No, eso es atención. válido. Pero sí, No, es supongo que sí. válido. Eso que su merced dice es válido. El hecho de que no le, de que su merced asuma una conducta de ignorar lo que están haciendo o queriendo hacer con su merced. O sea, su merced los ignora, no les prestas atención, su merced realmente confía mucho en su capacidad, confía mucho en su potencial, sabe quién es, sabe para dónde va, qué es lo que quiere lograr. Y muchas veces la gente quiere hacerlo sentir mal a uno y cuando se da cuenta de que no lo ha logrado, pues más se enoja. Mejor dicho, la persona termina enfermándose ella sola porque no ha logrado el objetivo de hacerle daño a uno, en este caso a su merced, Gonzalo. Me parece que es una estrategia muy buena, Gonzalo. Fernanda, ¿qué opinarías tú con respecto al video? Gracias, Gonzalo. Fernanda, ¿cuál es tu opinión? Pues no sé, es que digamos me quedé pensando en lo que dijo Gonzalo y en la pregunta que le hizo, de qué manera, digamos, reaccionar cuando lo tratan como cuando tratan de pasar encima de uno, ¿no? Por encima de uno. Entonces yo me dije a mí mismo, digo, depende. Yo a veces dependo de quién me lo esté diciendo. Digamos, si siento que es una persona muy importante para mí o que ha sido una persona importante, pues sí tiende como a afectarme un poco, pero sin embargo es como tengo que aprender a dejarlo pasar, porque si esa persona me hizo eso a mí, eso quiere decir que yo no era tan importante para esa persona. Entonces, pero si ya digamos me lo dice otra persona que no sea nada que ver, yo así como, bueno, sí, lo que tú digas, o sea, no voy a poner a pelear por algo. Siento que a veces uno peleando o alegando las cosas, tratando de explicar la vida de uno, defendiéndola a gente que ni lo conoce ni la mitad, es gastarse uno mismo. Entonces hay que dejarlos con esa idea que ellos tienen de uno. No es que es una mala persona, no es que no es empático, no es que tal cosa y tal otra. Bueno, si tú dices eso de mí, no te puedo quitar esa idea de mí, pero hay gente que sí conoce quién soy y sabe que no lo soy así. Entonces no me voy a desgastar contigo a explicarte por qué o por qué me comporto contigo de esta manera. Porque siento que a veces uno también se comporta con las personas como esas personas se comportan con uno y se ofenden por eso. Entonces yo siento que uno tiene que aprender a diferenciar muchas cosas, ¿no? Me gusta lo que dices cuando planteas que depende de quién lo diga. La importancia que tiene esa persona para mí, que representa esa persona para mí. Y yo le agregaría también la manera como me lo dice. O sea, si a mí me tratan de hacer notar de que me equivoqué, pero me lo dicen de una manera asertiva, de una manera cordial, seguramente pues no me voy a sentir ofendido. Pero sí, lógicamente me lo dicen de una manera, así como lo mostraban en el video, de una manera agresiva, hostil, negativa, en donde lo quieren barrer el piso con uno, pues lógicamente pues eso pues, no está bien. Y en últimas, el error no es de uno, sino de esa persona, cómo reacciona tan mal. Esa persona, imagínense ustedes por un momento ese tipo de personas que reaccionan como en el video, ¿sí? ¿Cómo son en el trabajo? ¿Cómo son en sus relaciones familiares? Pues son unos monstruos. Y esas personas en última se van a quedar solas, porque nadie va a querer estar al lado de alguien que lo que hace es humillar y humillar y humillar todo el tiempo. ¿Sí? Yo lo que tiene que tener claro, Alvin, es que con que yo tenga claro quién soy, con que yo tenga claro cuáles son mis
habilidades y en qué de pronto me equivoco, pienso yo que eso ya es suficiente. O sea, yo no actúo para caerle bien a la gente. Yo actúo de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi enseñanza, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mi autoconcepto. O sea, yo no actúo para caerle bien a todo el mundo. Y eso es un error que a veces la gente, que uno, como se deja influenciar, lo que uno termina haciendo son cosas que uno no les gusta hacer. Pero como necesito que me acepten en el grupo, como necesito que me aprueben, que no me ignoren, entonces termino haciendo cosas inadecuadas. Y eso no está bien. Por eso uno dice, hay que mirar cuáles son los modelos familiares o sociales o cercanos que yo puedo imitar. Pero no imitar lo que hace daño, no imitar lo que hace la gente de quererle caer bien a todo el mundo. Entonces yo me comporto como si mi amigo es agresivo con la esposa, con la novia, entonces qué chévere, entonces yo lo voy a imitar. Pues lógicamente eso no está para nada bien. Gracias, Fernanda. Natalia, ¿cuál es tu opinión? Déjame verte, por favor, déjanos verte. Natalia. ¿Qué pasaría con Natalia que no está, no la veo, no la escucho? ¿Será que está, pero no está? Nicole. Bueno, profe. Perdóname, Nicole. Ahorita cuando tú hables, cuando termines, tú le escribes un mensaje a Natalia para saber qué es lo que pasa con ella, porque no está en clase. Por favor. Vale, profe. Vale, gracias. Bueno, ¿cuál es tu concepto del video, Natalia? Perdón, Nicole. No, profe, yo estaba pensando que, pues digamos que hay niveles, ¿no? Y siento que el del video mostró como el nivel más extremo, que es donde ya no puedes dejar que te traten así. Porque están, por ejemplo, en el caso del niño, están cohibiendo el desarrollo que él podría llegar a tener. Lo que sucedió es que él tuvo una respuesta positiva ante, digamos, ese trato y lo logró sacar adelante y pues vimos al final como que triunfó. Pero sí, digamos, cuando es en temas así laborales, yo siento que ya es algo más complicado y que pues hay más soluciones. Como, es que yo siento que sí, digamos, yo estoy de acuerdo un poco con la respuesta de Gonzalo, como de intentar ignorar la situación y no darle la importancia que ellos quieren tener y quieren ver que lo están afectando a uno. Pero también siento que dependiendo en ambientes uno puede llegar a hacer más, porque tampoco es justo que este tipo de personas sigan haciéndole el mal a otras, porque sí. Entonces como que también entraría como que una reacción sí sería muy lógicamente como no le voy a prestar atención y voy a seguir haciendo lo mejor de mí. Como otra reacción sería como voy a informar y voy a hacer notar que esta situación está sucediendo para que se evidencie que no es lo correcto. Ya hablando en otros aspectos, digamos cuando mencionabas la parte de que uno actúa conforme a los criterios de uno mismo y no como para agradarle a todo el mundo, sí es correcto, pero también hay ocasiones que las personas obran mal. Y no, o sea, no estoy hablando de extremos, sino que a veces las personas con un mínimo comentario pueden hacerte sentir mal. Pues, y se excusan con esa vaina de como, ay, es que yo soy así. Y pues no es tampoco la cosa, también es como reconocer cuando uno no está haciendo las cosas, o sea, cuando uno está cometiendo errores. Entonces, no sé, es como de mucho, digamos, en general, sí me quedo con la parte de hay que seguir intentando y no dejarse como sofocar de opiniones o tratos de los demás, porque pues van a interferir en tus sueños y esa debería ser tu prioridad. Y pues también pongo la otra parte de, aún así, como analizar cómo cómo esos comportamientos pasan en esa persona y si en alguna ocasión yo he podido hacer algo similar, obviamente no en ese nivel,
pero sí, de pronto se me ha salido algo así. Acuérdate o acuérdense de que muchas veces eh, cuando se habla de las diferencias individuales, cada persona piensa diferente, cada persona reacciona diferente. Y hay personas que son supremamente dependientes, son supremamente débiles emocionalmente. Y digamos, la gente que es malvada lo notan y entonces le caen encima. Entonces, no todo el mundo tiene esa estrategia de ignorar, no todo el mundo tiene esa herramienta de superar eso, y son las personas que inclusive terminan pues tomando decisiones como el suicidio porque no lograron salir adelante, porque como les digo, terminan haciéndose daño porque creen en todo lo que le están diciendo, creen que son unos frustrados, que son unos cero a la izquierda, que no tienen ideas, que no sirven para nada. Entonces una persona que vive bajo esas mismas circunstancias todos los días, en su casa, con sus amigos, en su trabajo, pues qué aliciente va a tener. Entonces, lógicamente, la persona que sea fuerte emocionalmente puede superar eso. Chris Gardner, lo que yo les decía, la película de El camino a la felicidad, En busca de la felicidad, él es una persona que fue o que es resiliente. Es una persona que logró superar toda una serie de adversidades y logró el éxito que tiene ahorita. Pero al parecer tuvo que vivir unas situaciones tan adversas, tan negativas, que lo colocaron a prueba y logró salir adelante. Pero no todo el mundo tiene, desgraciadamente, pues como esa resiliencia. Y a ese tipo de personas es la que uno les debe apuntar para poder tratar de que cambien, de que se sientan apoyados, de que por lo menos empiecen a cambiar un poco su actitud y sus malas o falsas creencias que tienen, porque pues igual son supremamente negativas. Gracias, Nicole. No te olvides escribirle por favor a Natalia, que no me había dado respuesta. Hola, Sí, Brian. profe me contestó que se le fue el internet, entonces ahí mandó una foto de que se está como intentando conectar, pero como que no, Bueno, no le vale, carga. gracias, Nicole. Brian, ¿qué opinas del video que acabamos de ver? Bueno, profe, pues yo anoté algunas cosas y pues bueno, puedo resumir que aunque las demás personas traten como de derribarte, como de llevarte la contraria, como de desanimarte, uno siempre tiene que evitar esos comentarios, como no darles importancia. Y sí puedo resaltar lo que dijo Gonzalo o lo que dijo Dayana, depende de la persona que lo diga o depende la importancia que yo le esté dando al tema. Y pues se trata como de, sí, como decía el video, de florecer, de ser mejor cada día, de superarse como persona y sacar cada uno de los objetivos que tiene cada persona. Listo, Brian, te agradezco. Carolina, ¿cuál es tu opinión? Profe, yo opino que, pues digamos, que todas estas series de cosas lo ayudan a formar a uno desde muy temprana edad, ¿sí? Por ejemplo, algo muy puntual es, yo tengo dos niños, entonces yo a ellos les digo, yo obviamente los conozco muchísimo y sé cuándo están acongojados por algo o sé cuándo les pasa algo. Entonces, digamos que en términos del bullying en el colegio, pues sucede muchísimo. Y obviamente a nadie le gusta que se burlen de sus hijos y que los hagan sentir mal. Entonces yo a ellos les digo como que no hay nadie que, que tenga la necesidad de hacerte sentir mal, porque pues son cosas de niños y los niños en ocasiones son malvados y actúan así porque no tienen una conciencia madura de que son cosas que no se deben hacer o porque no reciben tampoco de pronto eh, como guía o dirección de sus padres, pues porque todo esto ya es un contexto familiar que uno no conoce. Sin embargo, considero que como todo esto lo ayuda a formar a uno, y ya lo traigo a mi ámbito personal,
En ocasiones uno sí recibe sus comentarios, pero concuerdo en la mayoría de mis compañeros en que es mejor no prestarles importancia, porque eso ayuda a que las personas sigan comportándose de esas maneras con los demás y pues no es lo correcto realmente. O sea, no es correcto burlarse, no es correcto hacer bullying, no es correcto traer comentarios ofensivos, en fin, porque pues en la vida también todo se devuelve. Entonces, y más cuando uno tiene ya hijitos, entonces todo repercute en ello. Entonces yo pienso simplemente que es mejor ignorar, pero también sacar el carácter de uno y parar eh, a esa persona pues en esas series de comportamientos o burlas que hace frente a uno, porque pues no es correcto tampoco ignorar y dejar como si nada hubiera pasado, sino también frenar la situación para que esa misma persona pues aprenda que no con todas las personas se puede hacer lo mismo. Gracias, Carolina. Tengo que hablar de dos cosas que tú mencionaste, Carolina, y es cuando comenzaste a hablar dijiste que ellos no tienen la necesidad de maltratarlo. Yo le cambiaría la palabra necesidad como con no tienen el derecho de hacerlo, o sea, no tienen por qué hacerlo. Y si esos niños que generan pues ese tipo, que sería lo segundo que quiero traer a colación con respecto a lo que tú estabas diciendo o explicando, digamos esos pequeños que se comportan de una manera grosera, de que se comportan queriendo atacar, queriendo pegarle a los compañeros, pues eso lo tienen o lo muestran en su contexto escolar porque es lo que ellos viven en la casa, porque ellos es lo que los padres, los modelos de comportamiento que ellos tienen, pues hacen eso, ¿no? Entonces, un niño por iniciativa propia, sin ver las cosas, no lo van a hacer. O sea, si en la casa el niño siempre observa apoyo, siempre observa camaradería, siempre observa respeto, comunicación, pues eso es lo que el niño va a dar. Pero si el niño lo que hace es recibir castigos, malos tratos, conductas obscenas, bueno, una gran cantidad de cosas negativas, pues eso es lo que aprende el niño y eso es lo que va a mostrar. La influencia que tiene en los pequeños ese primer grupo social que es la familia, pues lógicamente pues termina afectando su comportamiento. Y son los niños que van a tener problemas con la autoridad, porque realmente se comportan de una manera grosera. Entonces, sí me parece que eso que tú mencionas es muy importante y haciendo pues como esas aclaraciones de que no es la necesidad, sino que no tienen el derecho a hacerlo y que esos aprendizajes se logran o se adquieren en la casa. Es una situación que realmente lo van aprendiendo en su primer interacción social, en este caso es con la familia. Y sí, lógicamente la idea es ignorar al 100%. Pienso yo que cuando la gente ignora, las personas que quieren hacerle daño a uno se cansan porque realmente se dieron cuenta que no surgió efecto pues toda esa presión que yo quise tener sobre esa persona. Entonces dejan de hacerlo, desisten, porque ya o sea, no estoy causando ningún efecto negativo. ¿Sí? No quiere decir de que no le afecte, seguramente le afecte a la persona que está recibiendo todo ese maltrato. Lo que pasa es que lo sabe manejar, lo sabe ignorar y lo desecha. O sea, no se queda con él, no lo guarda en su esquema de pensamiento, sino que lo evita al 100%. Es decir, la persona sabe quién es, la persona sabe cómo se comporta, la persona sabe cuáles son sus fortalezas y sus habilidades. Y como decían los anteriores compañeros, pues la idea es que sí, lógicamente, si yo no le presto importancia a eso, pues seguramente eso va a dejar de suceder. Listo, Carolina, muchas gracias. Ana María, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo recuerdo que había visto este video como del niño
hace muchísimos años y antes me generaba como mucha inspiración, pero ahora me genera mucho conflicto. No, ahora que lo vuelvo a ver. ¿Por qué? Y es porque básicamente es que ni siquiera sé cómo cómo decirlo. A ver, dile. Porque fácilmente el Señor le pudo generar un trauma al niño, ¿no? Al decirle o hacerle creer que era un inútil, que todo lo que hacía estaba mal, que lo que él hiciera no estaba bien, porque no era como que, bueno, como que lo siguiera, por así decirlo. Y entonces justo ayer estaba leyendo un artículo y en una entrevista decían como, o sea, un hecho traumático, mucha gente lo interpreta como que te hace más fuerte, ¿no? O sea, que pasaste por eso y que eso te hace ser más fuerte y te convierte en la persona que eres ahora. Pero entonces la otra persona decía como, pero es que no está bien romantizar el maltrato, no está bien romantizar pues los traumas que se generan. O sea, porque nadie tiene que pasar por X cosa para ser más fuerte, ¿no? O no tengo que pasar por tal daño para que la vida me enseñe X cosa. O sea, la vida me puede enseñar X cosa y no necesariamente por medio del maltrato o lo que sea. Entonces, por eso creo que me generó conflicto. Sí, tienes toda la razón. O sea, esa parte es muy cierta, Ana María, que uno no tiene que vivir este tipo de experiencias para salir adelante. Pero digamos que la sociedad es tan competitiva, tan desigual, tan frustrante, o sea, existe en algunas personas el bien y en algunas otras personas el mal. O sea, aquí estamos como hablando del yin y el yang, de lo bueno, lo malo que tiene nuestra sociedad humana. Y esa sociedad humana, pues, se ha acostumbrado en ciertos espacios, en ciertos momentos, a pasar por encima de las personas. ¿Sí? Entiendo cuando tú dices de que uno no debe vivir estas experiencias negativas para ser fuerte. Yo lo entiendo muy claramente. Pero al parecer son cosas como que deberían, no deberían, simplemente se presentan. Y la persona tiene dos opciones. La persona que vive esta experiencia tiene dos opciones. O surge o se hunde. O progresa o se queda quieto. ¿Sí? Entonces, las personas en algún momento de su vida tienen momentos difíciles. O sea, porque esto, o sea, la vida no es color de rosa, la vida no es lineal. O sea, la vida tiene subes y bajas, es una montaña rusa. Hoy estamos bien, recibimos una noticia y eso nos deprime. ¿Sí? Hoy estamos mal, recibimos una noticia y esa noticia es muy buena y esa noticia me lleva a sentirme mucho mejor. Y esa es la vivencia que tenemos todos los seres humanos. Hay personas que tienen más vivencias negativas, hay personas que tienen más vivencias positivas. Pero fíjate que si una persona que constantemente tiene buenos resultados, éxitos, buenos momentos, cuando tenga una experiencia negativa, esa persona se va a derrumbar con más facilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había vivido anteriormente experiencias traumáticas o frustrantes o negativas. Al parecer, una de las cosas que tiene que vivir el ser humano son las frustraciones, son el dolor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las emociones, de la tristeza, del miedo, del asco, de la vergüenza, de la alegría? Pues eso todo lo tenemos. O sea,
Eso hace parte de nuestra existencia como seres humanos. Tenemos que reconocer de que hay emociones, buenas y malas, ¿sí? Y que de esas emociones aprendemos. ¿No deberíamos vivirlas? Al parecer sí. Para que eso me permita decir, lo logré superar, ¿sí? Lo logré pasar, no me quedé anquilosado, logré pasar eso, ¿sí? Digamos, es como la esencia misma del ser humano. Nosotros hablábamos de un libro, En busca del sentido de la vida, de Viktor Frankl, que es un psiquiatra que vivió el holocausto alemán en la prisión de Auschwitz, en donde él cuenta la historia de todo lo que él vivió. Y de ahí, de ese libro, sale lo que es la resiliencia. Cómo esta persona, viviendo toda una serie de circunstancias tan negativas, tan fuertes, pudo sobrevivir, y es una persona que sobrevivió a ese holocausto, y a partir de eso, pues de esa experiencia tan traumática, él cuenta su vida y dice, oiga, las personas que de pronto sufren por cosas simples, ¿cómo van a acabar su vida por cosas tan simples como un desamor? ¿Sí? Y yo viviendo lo que viví, sí logré salir adelante. Entonces, lo coloca uno como a pensar en eso, de la manera como uno está interpretando lo que le está sucediendo. O uno lo interpreta de una manera funcional, o uno lo está interpretando de una manera exagerada. Y si yo lo estoy interpretando de una manera exagerada cuando no es tan grave, pues lógicamente eso me lleva a mí al piso, me tumba al piso. Entonces va a depender de mi resiliencia, va a depender de mi capacidad de levantarme. Pero que estemos libres de las frustraciones, de los momentos desagradables, no creo. A veces pienso que hacen parte de la vida, ¿sí? Cosas leves, medianamente leves o muy complejas, hacen parte de la vida. Y las tenemos. Y en cierta manera tenemos que vivirlas para luego superarlas y para que cuando volteemos a mirar atrás, aprendamos de sus fracasos. Ese es mi punto de vista con respecto a lo que tú estás planteando, Ana María, que es muy válido lo que tú estás diciendo. O sea, ¿por qué tenemos que sufrir? Carambas, a veces tenemos que hacerlo para poder seguir adelante. Ana María, muchas gracias. Charik, ¿cuál es tu opinión? Charik García. Bueno, profe, pues el video deja como reflejar que pues sí, que desde pequeños nos ponen como ese pensamiento de seguir como una estructura. Pero pues digamos que cuando mis compañeros comparten sobre ignorar como esas personas que te quieren hacer daño, yo soy partidaria de que uno tiene que aceptar de que todos somos diferentes. Entonces ahí es donde entra a jugar como la empatía de que somos diferentes, hay algunas personas que tienen puntos de vista diferentes al mío, pueden, por decirlo así, tener un carácter más fuerte al mío, pero pues obviamente al punto cuando ya lo quieren lastimar a uno, lo mejor es ignorar. Pero en mi caso yo sí soy como que no los ignoro, sino que me cuestiono primero en vez de ignorarlos, sea una persona cercana o lejana, siempre lo cuestiono. Entonces, más que ignorar, lo que hago es como aceptar de que hay diferencias a mi alrededor. Cuando tú hablas de que lo cuestionas, ¿te refieres a que te pones a pensar de que eso que están diciendo puede que eso esté, como que yo lo esté mostrando? Esa parte que tú dices, Charik, de lo que tú dijiste fue como que de pronto yo sí soy el culpable, algo así por el estilo, ¿a eso te refieres? Más que llegar a esa conclusión es cuestionarme si es cierto o no. Ah, ok, ya. ¿Y cuál es la idea de llegar a ese análisis? Pues porque
uno como persona le cuesta a veces aceptar los errores. Sí, ok. Yo con el paso del tiempo sí me he vuelto como muy accesible a aceptar mis errores. Antes era como muy cerrada. Ahorita yo sí soy muy accesible y por eso prefiero aceptar todo lo que me digan y luego sí cuestionarme si es cierto o no. Ujú. Y cuando te das cuenta que es cierto, ¿qué haces? Pues primero entro como en un colapso de que como que en qué momento me convertí así, si no era así. Y luego pero más allá de cambiar, trato como de decir, esta soy yo. Si lastimo a una persona, sé que debo cambiarlo, pero es mi personalidad y yo tengo una personalidad un poquito fuerte y siempre se lo dejo en claro a las personas. Tengo una personalidad fuerte y si en algún momento lastimo al contrario, no lo hago con intención. Es porque tengo una personalidad así, de hablar grotesco. Ya, ok. Sí. Pero reconoces que de alguna otra manera esta forma de ser tuya te genera conflictos, ¿no? Eso lo reconoces. Y que de alguna otra manera sí tienes que generar como un cambio, digamos, como para evitar meterte en líos, ¿no? Como reconocer de que a veces vas diciendo las cosas y no miras qué daño puedes hacer. Hay algo hay un dicho que dice que después de la flecha lanzada no hay reversa, ¿sí? Después de la mala palabra que yo utilizo, pues no hay reversa. A veces esa palabra llega a donde yo la dirijo y eso genera un impacto muy negativo. Puede derrumbar, lo hablábamos nosotros, creo, la vez pasada, cuando decíamos de que el músculo que tenemos en la boca, que se llama lengua, tiene la capacidad para alentar a alguien o para derrumbar a alguien. Entonces, el hecho de que yo reconozca de que a veces soy fuerte en mis palabras, eso no me exime de que yo deba corregirlo, porque pues si yo les aclaro, si yo les hago daño a ustedes, no es mi intención, pero igual estás causando daño. Entonces la idea es como, antes de lanzar esas palabras, que tienen mucho contenido a veces negativo, eso uno tiene que, como que antes de lanzarlas, tratar de mirar de qué otra manera yo lo puedo decir, de qué otra manera yo puedo plantear mi inconformidad sin que yo lastime al 100% a alguien. A veces a la gente hay que decirle las cosas, pero hay que ser asertivo, no hay que ser agresivo diciendo las cosas. Yo le puedo decir que estoy molesto, pero sin decirlo de una manera brusca. Yo le puedo decir que estoy inconforme, pero sin decírselo de una manera brusca, ¿sí? Porque de todos modos reconozco que tengo un temperamento fuerte, pero eso no me exime de estar cometiendo fallas cuando interactúo con las personas. La idea es reconocer esos cambios para poder, esas conductas para generar los cambios respectivos de acuerdo al momento, ¿sí? Y en la medida que yo lo vaya cambiando, seguramente en mis relaciones interpersonales y mi autoconcepto también se modificarán. Es la idea que yo tengo, Charik. Gracias, Charik, te agradezco. Lizeth, tu opinión. Pues yo no vi el video porque no me estaba sirviendo en internet. Pero digamos que podría agregar ciertas cosas que ya tienen que ver con lo que han dicho, digamos, los demás, ¿no? Digamos que me queda sonando mucho lo que estaba diciendo Ana acerca de cómo la gente piensa y bueno, y como que se relaciona el hecho de pasar por algo traumático como para superarte y que eso te sume como persona, ¿no? Y que respecto a lo que ella planteaba, tú decías como que, bueno, citando al psicólogo, creo que era psiquiatra, bueno, el del Sí, holocausto. psiquiatra, sí, ok. Pues digamos que, no sé, eso me hizo pensar a mí como, bueno, quizás sí, obviamente hay cosas que pasa gente, o sea, que la gente pasa que son mucho más difíciles que las que pasan quizás otros. Sin embargo, pues yo siento que una de las cosas más importantes como uno, como persona, es ponerse
o intentar ponerse en los zapatos de los demás en cuanto al hecho de entender que quizás no todos vivimos los problemas de la misma forma, ¿no? Entonces, es como quizás para ti no sea importante lo que me está sucediendo a mí, pero para mí tiene un grado de relevancia grandísimo y para mí puede ser algo terrible, lo cual tú no consideres, ¿no? Porque todos tenemos perspectivas y diferentes como formas de vivir las situaciones, ¿no? Aparte, no todos pasamos por lo mismo. Entonces, yo siento que, digamos, no sé, todo eso me hizo pensar en eso, ¿no? En el hecho de que quizás muchas veces uno intenta restarle importancia a lo que le pasa a los demás cuando finalmente pues todos vivimos nuestros procesos de distintas formas y a todos nos afectan las cosas de distintas maneras, ¿no? Y quizás lo que a mí me duela, probablemente a ti no, pero pues es entender eso, ¿no? Que todos tenemos como distintas formas de vivir las cosas y a todos nos afectan las cosas de distinta manera. Ok, bien, Lisette. Sí, yo tendría que comentar con respecto a eso, Lisette, de que listo, entiendo lo que tú dices de que pues mi forma de ver tu vida es diferente a la manera como tú ves la tuya. La forma de ver la situación que tú estás viviendo, la forma de ver, o sea, de que yo vea la situación que tú estás viviendo es muy diferente a la manera como tú la estás viviendo o la estás interpretando. El asunto es, Lisset y compañeros, el asunto es de que el hecho es de que yo tengo que evaluar de que esto que yo estoy viviendo me ayuda para la vida o me hunde, me logra sacar adelante o me hunde. O sea, es la interpretación que yo hago, independientemente de lo que opinan los demás. Es la interpretación que yo le doy a la circunstancia, al momento, al contexto, a la relación, a la vivencia, pero de qué manera yo lo estoy viviendo. Y si lo que yo estoy haciendo me ayuda a seguir adelante, me ayuda a surgir, pues bienvenida a esa decisión, bienvenida a esa elección. Pero si mi elección es quedarme enclaustrado, una forma, o quedarme anulado, o limitarme, pues no debería ser siempre así. No debería ser siempre así. Yo necesito reestructurar mi forma de pensar, analizar mi forma de actuar y mirar en dónde debo yo cambiar. A eso me refería también yo, Lisset. Te agradezco, Lisset. ¿Cuál es tu opinión, Ashley? Pues respecto al video, siento que como que, digamos, una actitud así que puedan tomar otras personas al hacer menos a los demás, viene de un trasfondo. O sea, como que antes los trataron así o algo les pasó en su vida como para comportarse de esa manera. Claro, uno no se puede justificar porque por más que a ti te hagan daño, tú no puedes desquitar eso con otras personas. Pero pues estas personas como que también tenían que entender que a las demás les hacen un trauma, porque pues siento que ver que tu papá como que te arrebate la guitarra y que te diga como así no es, así sea, así te lo diga de una manera brusca, te va a generar un trauma a futuro y de pronto cuando crezcas y puedas tener una familia vas a ser igual, porque sientes que eso está bien, porque desde pequeño te dijeron esto está bien y esto está mal, pero se equivocaron. Entonces uno va a como crecer con esa enseñanza. Y pues eso va a traer muchos problemas a la vida de las personas. Creo que todos tenemos como que tener una reflexión con nosotros mismos y decir que si tratar a una persona de esta manera está bien y si no nos afecta a nosotros como personas. Ok, muy de acuerdo, Ashley. Sí, nos gusta el concepto que tú estás planteando. Gracias. Laura, terminamos contigo, Laura. Hola, Laura. Sí, profesor. Bueno, había una parte del video donde decía que, bueno, muchas personas opacan a los demás si ve que es exitoso o tiene logros.
Pero ¿por qué? Uno también se cuestiona por eso, como dicen mis compañeros. Pero yo siento que en vez de eso, uno tiene que estar pendiente de su vida y no de la vida de los demás. Entonces es como hacer como un autoanálisis de uno, de sí mismo. Si esta persona pudo, yo también puedo. Entonces como que eso. Ok, sí, pues tú estás hablando de los prejuicios, de la cultura, de cómo la gente tiene ciertos prejuicios a las personas de color, siente prejuicios en cuanto a la desigualdad de género, en cuanto a las personas de cierta región. O sea, siempre decimos cosas que no tienen realmente un piso realmente válido, porque tenemos la idea de que ellos no van a ser capaces, de que ellos no lo van a lograr por ser de cierta región del país o por ser de un estrato socioeconómico bajo. Bueno, hay muchos factores que entiendo yo con respecto a lo que tú estás diciendo, de que la gente cuestiona, critica por esos mismos prejuicios. Entonces la cuestión es, y es muy válido lo que tú dices, Laura, de que cada quien ocúpese de su vida, cada quien viva su vida y bueno, tengo una empatía con respecto a colocarse los zapatos de la otra persona para tratar de ayudarla, no para tratar de hundirla. Muchas veces la gente reacciona de esa manera como veíamos en el video, como la gente critica, grita, insulta, maltrata, porque esa es la manera como aprendieron a hacerlo. ¿Y cómo lo aprendieron? Pues seguramente en su primera infancia, en donde los padres estaban generando todo ese tipo de enseñanzas a los pequeños. Y la única manera de obtener las cosas es pasando por encima de todo el mundo. Es decir, siendo desleal, siendo grosero, siendo atarbán. Y eso es lo que le enseñaron. Entonces esa gente como que reacciona de esa manera, que no está bien, lógicamente. Y es una reacción totalmente negativa. Y la idea es de que esa persona realmente se autocuestione y autorreflexione para generar los cambios que se requieran tener. Bien, muchachos. Mañana no se los olvide subir lo del ensayo, por favor, para lo del parcial. Mañana estamos a viernes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Hay alguna pregunta con respecto al tema de la resiliencia? ¿No? ¿Preguntas? Ok. Bien, muchachos, hemos terminado por ahora. Nos veremos mañana, viernes, para continuar nuestro módulo. No se les olvide sus actividades, por favor. Un feliz día, muchachos. Que muchas gracias. Gracias, profe. Y que descansen. Feliz tarde. Chao. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe.